Usted, señor presidente, no vio, como le he recordado, la crisis que condiciona nuestro futuro y se empecinó en reparar hechos aunque fuera al precio de pasar por el dolor de reabrirlos. No supo ver el futuro y ha perdido el presente. Seguro, y estoy convencido de ello, que ha sufrido desgarros en su alma social cuando se ha visto obligado a reducir el salario de funcionarios o a congelar pensiones, que, por cierto, hay que recordar en esta Cámara que el decreto aprobado el mes de mayo evitó lo que sucedió en Grecia. Mucho hablar de congelar pensiones y bajar sueldo a funcionarios, pero en Grecia se bajaron el 16 y el 15%. Y estaríamos igual o peor de no haber tenido aquel comportamiento responsable en el mes de mayo. Seguro, además, y estoy convencido de ello, como decía, que ha sufrido ese desgarro social, pero se ha limitado a tomar medidas puntuales, dolorosas e impopulares, pero a ser tacaño y pusilánime en las reformas, en las auténticas reformas que necesitamos y nos urgen. En vez de favorecer a las pymes y los autónomos, que son los que crean empleo, confió en las viejas y superadas recetas que creen aún en la inversión pública como única vía generadora de empleo, en ayudas populistas y puntuales que usted mismo debió después de retirar por el gasto que suponían y el déficit que provocaron. Es cierto, señor presidente, que en este mundo global en el que vivimos los mercados generan injusticias. Por ello quiero loar el sistema de economía social de mercado, no solo como alternativa económica, sino también moral, tanto frente al capitalismo desfrenado como frente al marxismo y sus herederos. Pero también es cierto que la economía de mercado solo sobrevivirá si, además de ser una alternativa económica, se constituye en una alternativa moral, basada en unas relaciones sociales y económicas no solo más eficientes, sino también más justas. Por ello, las medidas dolorosas, sin duda, que se han adoptado y deben seguir adoptándose, solo se justifican en cuanto contribuyan a mantener el sistema de economía social de mercado y no a desmantelarlo. Es el momento también, señor presidente, y no hay que ser católico para ello, de repasarse a fondo la doctrina social de la Iglesia. No hace falta, como decía, ser católico. El Partido Comunista Italiano, cuando se conmemoraron los 100 años de doctrina social de la Iglesia, hizo suyos sus postulados. Es el momento de encarar el futuro de otra manera, de situar a la persona en el centro de las decisiones económicas. Y acabo, señor presidente, con 3 reflexiones. Primero, no hay duda de que la crisis económica y sus efectos sociales están poniendo a prueba el sistema político. Pero eso en modo alguno permite ni justifica la pretensión de sustituir la democracia parlamentaria, tastada a lo largo de más de 100 años, por una denominada democracia real. Ciertamente, la democracia parlamentaria, digámoslo claro, la única democracia, es susceptible de profundización y mejora, a través de la profundización y mejora de sus elementos constitutivos, la división de poderes, el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y el reconocimiento y respeto de los derechos y deberes fundamentales. Pero la democracia parlamentaria, la democracia, no tiene alternativa, o no tiene alternativa mejor. Para decirlo con las manidas palabras de Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con la excepción de todos los demás. Una segunda cuestión. La política, mejor dicho, la representación política, es una función de naturaleza política. El representante político no ejerce en cuanto tal ni una profesión privada ni es un funcionario público. Aunque sea una batalla perdida, no puedo dejar de decir que con la referencia despectiva a los políticos, haciendo caso omiso a su función representativa derivada de su elección mediante el sufragio libre, directo y secreto, por muy imperfecto que sea nuestro sistema electoral, se hace un flaco favor a la democracia. El ignorar su relación representativa supone equipararnos a los procuradores franquistas o a los miembros del Soviet Supremo. Y eso no solamente no es justo, sino que es peligroso para la propia democracia. Hablar de politiquería y hablar de politicastros ya lo hacía Franco. Por eso mismo es incoherente pretender someterlos a un proceso de funcionarización. El diputado, el senador, los concejales de los más de 8.000 municipios españoles son, sobre todo y antes que nada, representantes del pueblo, dignos representantes en su gran mayoría. Por ello reivindico sin complejos la política y su función social. Y finalmente, señor presidente, leamos todas las consecuencias de las elecciones del 22 de mayo en Cataluña y en España. No nos quedemos solo en la aritmética. Sufrimos 40 años de un régimen totalitario dictatorial y hemos vivido 30 años de una democracia formal, pero demasiado afectados por un dogmatismo.
Todo lo bueno y deseable debía estar teñido de rojo de la izquierda y, más recientemente, del verde de quienes no podían enseñar más el rojo. El resto era carca y retrógrado. Ahora hay otra realidad que ha dejado ver las urnas. El pueblo es maduro democráticamente. A partir de ahora nadie tendrá que luchar contra anatemas y defender sin tapujos aquello en lo que cree. Poder llegar por fin a ser una sociedad de ciudadanos sin complejos como nuestros vecinos europeos. Tomemos buena nota de ello. Este es mi alegato a la esperanza, de acuerdo en que se nos avecinan tiempos aún más difíciles, entre otras razones por su inoperancia, pero creo que lo podremos afrontar con mayor libertad y con menos dogmatismos. Y que nadie olvide, y especialmente quien gane las próximas elecciones, que el pasado, pasado es, que el presente es complejo, pero que el futuro estamos obligados a pactarlo. Y, señor presidente, y con ello acabo definitivamente, y gracias por la bondad de la presidencia, usted esta mañana se despidió al menos de este debate del Estado de la Nación. La historia le juzgará. Mi opinión se la dejo expresada en términos políticos y sabe cuál es en términos personales. Pero más allá de mis apreciaciones, de mis opiniones, que pueden ser muchas y erróneas, quiero agradecerle, como presidente del Gobierno, el tiempo que ha dedicado a servir a su país. Bien o mal, la historia lo juzgará, pero quiero agradecerlo. Y si me lo permite, para una persona como yo, que cree y defiende el valor de la familia, mi agradecimiento y reconocimiento también a la suya por el tiempo que le hemos robado al servicio de este país. Muchas gracias. Gracias, señor Durán.